Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica. Soy Nicolás Paut y como ven, no estoy en los estudios de CNN Chile, sino que en el Hotel W, donde en un seminario organizado por Euroamérica, uno de los economistas chilenos más reputados en el extranjero, nuevamente entregó sus visiones sobre la actualidad de nuestro país, no solo en economía, sino que en distintos quehaceres del ámbito nacional. Me refiero al economista de la UCLA, Sebastián Edwards. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Hola Nicolás, un gusto como siempre. Sebastián, lo voy a citar textualmente de su presentación. Me preocupa Chile, la política, un deterioro marcado en la convivencia, una agresividad que no se veía desde los 70. Si no cambiamos la dirección, tendremos problemas. ¿Cuáles son esos factores que hacen tener esta visión y qué problemas podríamos tener? Bueno, creo yo que, y uno lo nota cuando vive fuera, hemos tenido un cambio en la convivencia ciudadana, en el lenguaje, en la conversación, que es muy marcado, de que no se restringe solo al tema político o económico. Y te voy a dar, Nicolás, 3 ejemplos. Uno, la reacción por Twitter y en las redes sociales contra el periodista Rafael Gumucio, cuando él hizo un comentario sobre el rescate de las mascotas en el incendio de Valparaíso, que fue un linchamiento mediático total que tuvo Gumucio que cerrar su cuenta. Los ataques, segundo ejemplo, los ataques a Antonio Skármeta, cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura, que eso siempre un tema controvertido y controversial, pero esta vez fueron de un nivel de viciosidad, de agresividad, que yo no la había visto nunca. Y las jaurías que se le lanzaron a Andrés Velasco, antes de darle ni siquiera la oportunidad de abrir la boca, son de una agresividad que yo no veía desde por lo menos los años 70, trágicos años 70. Entonces hay un deterioro que a mí me preocupa. Y ese deterioro tiene diversas causas y creo yo que nuestros líderes políticos, sociales, de todo tipo, tienen obligación de tratar de calmar la situación y volver a generar la confianza entre las personas y restablecer una conversación que, si bien haya desacuerdos, sea entre adversarios y no entre enemigos. En este momento creo que estamos en una situación que si se mantuviera esta tendencia sería sumamente negativa para el país. Sumamente negativa en sus ámbitos, en su afán de alcanzar mejores niveles de desarrollo, de inclusión social, de mejorar los índices de igualdad de ingresos, por ejemplo. Claro, digamos, una sociedad donde no hay confianza, donde hay división más que solidaridad, donde lo que dicen los cientistas sociales, el capital social se empieza a erosionar esa empatía entre los distintos ciudadanos. Si eso desaparece, es prácticamente imposible que la sociedad avance en ninguno de sus ámbitos, en sus ámbitos de tolerancia, de inclusividad, de proyecto común. Y a mí me preocupa, no es que estemos en un momento de crisis máxima, pero la tendencia, para mí, por lo menos que no vivo en Chile, es notoria. Y creo que hay que hacer algo al respecto. Los medios tienen un rol muy importante que jugar. Los líderes del Parlamento. La conversación tiene que bajar de tono. ¿Cree que ha mejorado igual en algunos temas esa conversación? Por ejemplo, se vio mucha polarización en medio de la discusión de la reforma tributaria con los videos que, por ejemplo, salieron desde La Moneda y también los videos que venían por parte de, por ejemplo, la Asociación de Emprendedores, etcétera. ¿Ha mejorado en algo en eso? Por ejemplo, con el acuerdo de la reforma tributaria, que usted en un momento fue muy crítico y que parece que en algo mejoró con las indicaciones, según distintos analistas. Sí, no, yo creo que el ministro de Hacienda ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la comunicación y la conversación con el sector privado, y la gente que estuvo, y entiendo que tú estuviste en Londres en el Día de Chile, me han comentado que fue bastante grata la relación. Pero obviamente que una golondrina no hace verano. Y el ministro de Hacienda está tratando de hacer esto, pero no está acompañado por otros de los miembros del gobierno. Y creo que en esto hay que diferenciar entre el gobierno y la coalición. Y la agresividad y
el nivel de confrontación y de descalificación viene más bien de los líderes de los partidos políticos y en particular de algunos de los miembros del Parlamento. Por tanto, creo yo que el gobierno, en cierta medida, ha hecho un esfuerzo, pero este no ha ido acompañado de parte de los partidarios de la nueva mayoría. Sebastián, también en su presentación usted menciona que quienes defienden el capitalismo no han hecho un buen trabajo, no han salido a defenderlo lo suficientemente como deberían. Incluso ha dicho que se ha cedido la cancha simplemente a quienes lo critican. ¿Quién cree usted que no ha hecho la pega si es que defiende el capitalismo? Bueno, si uno revisa, por ejemplo, la lista de los libros más vendidos de no ficción en Chile en los últimos 2 años, los libros y los textos atacando a el modelo han estado en el primer lugar por larguísimos periodos. Hay un libro de Alberto Mayol, el libro del otro modelo en que participó Atria, Fernando Atria, el jurista partidario de la Asamblea Constituyente. Ahora, a mí me parece muy bien, pero ¿dónde están los libros, los textos, los estudios que responden y que le ponen la contraparte? En una democracia activa y dinámica, uno debiera ver si el mundo de las ideas es más o menos equiparado, o 53 a 47, que a veces los de un lado están populares y después se contesta. No hemos visto nada de eso. ¿Y por qué no hemos visto nada de eso? El capitalismo como concepto está muy desacreditado. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, del lucro, una palabra que, por ejemplo, si alguien sale defendiéndola ahora, los ataques, como usted dice, vienen inmediatamente. Está muy desvalorizado entonces el concepto de capitalismo y nadie quiere salir a defenderlo precisamente quizás para no bajar en la encuesta. Bueno, en Chile nunca nadie ha reconocido ser capitalista, pro-capitalismo. Este es un país donde no se habla con claridad. Una de las cosas que uno cuando sale y empieza a vivir fuera, como a mí me ha tocado vivir durante décadas fuera de Chile, uno se da cuenta de que aquí tenemos un lenguaje siempre que llega indirectamente a las cosas. Chile no tiene derecha, no hay partidos de derecha en Chile, son de centro derecha. Nadie es partidario del sistema capitalista, sino que de la economía social de mercado. ¿Qué es eso? No hay nadie que diga el sistema capitalista es un sistema que con una red de apoyo social adecuado nos lleva a la prosperidad. ¿Quiénes debieran entonces empezar a defenderlo y si es necesario? Bueno, estamos empezando a ver una reacción. Creo que el nuevo Centro de Estudios Públicos, y para aclarar, del cual yo soy miembro del Consejo, está empezando nuevamente a cumplir esa labor que la había desatendido. ¿Usted es capitalista? Yo soy absolutamente partidario del sistema capitalista. Yo soy un profesor universitario de una universidad pública, por lo demás, toda mi vida me he dedicado a eso, pero soy un defensor del sistema capitalismo anglosajón. Toda mi vida me he dedicado a estudiar ese sistema, sistemas económicos comparados, y naturalmente, ahora, con una red social y con una serie de cosas, y un país con un sistema con meritocracia, muchas cosas que a nosotros nos faltan y que las cuales debiéramos seguir avanzando, construyéndolas, como dije en mi presentación de hoy día, sobre la base de reconocer el éxito que ha tenido Chile, que no tiene parangón. El sistema capitalista chileno ha creado un éxito que no tiene parangón en la historia de América Latina. Y eso hay que defenderlo y decirlo todos los días. Y eso no sucede. Bueno, precisamente usted habla de que hay que avanzar con los éxitos que se han logrado y no en vez de los éxitos que se han logrado, un tema que seguiremos conversando a la vuelta de esta pausa con el economista Sebastián Edwards. Seguimos en Agenda Económica conversando con el economista Sebastián Edwards. Sebastián, usted mencionó que muchas de las reformas que está haciendo el actual gobierno es un capricho que no van a conducir a nada y dio como ejemplo la reforma educacional. Cuando ya esta reforma está aprobada por la Cámara de Diputados y viene el Senado, ¿por qué es tan crítico con ella? Bueno, es una infinidad de cosas, no podemos empezar por cualquiera. Por ejemplo, la discusión ha desconocido el hecho de que si bien el sistema educativo chileno no es bueno, es el mejor de América Latina lejos. Es decir, estamos experimentando y cambiando de base un sistema que, por lo menos dentro de la región, es el mejor. ¿Cómo sé que es el mejor?
porque hay un montón de países latinoamericanos que participan en la prueba PISA de la OCDE, de los cuales Chile ha salido sistemáticamente el mejor de América Latina. ¿Pero somos buenos realmente en ese sentido o somos el mejor de Somos el mejor de... Bueno, por años yo he dicho que nosotros jugamos en la segunda división y que nos contentamos con ser campeones de la segunda división. Pero el hecho de que no sea un sistema horrendo significa que hay que reformarlo con cuidado. No llegar y echarlo completamente abajo y cambiarlo de la manera en que se está cambiando. En segundo lugar, nada de lo que aparece en la reforma actual va a mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, el fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, Nada, fin al arrendamiento. Nada. Bueno, el fin al arrendamiento va a impedir que el sistema funcione. No hay ninguna actividad económica, productiva o de servicios que funcione con una prohibición absoluta que todos los participantes alquilen algún local. El gobierno alquila locales, ya los arrienda a otros o arrienda para sí mismo. Los gobiernos municipales cuando necesitan hacer un nuevo gimnasio, ampliar una sala de clase, hacer una nueva centro cultural, muchas veces tienen que alquilar, porque no tienen el dinero para... No, es una verdadera tontería. Ahora, eso no lo puso el gobierno. Esto vuelve a lo que hablábamos hace un segundo, la diferencia entre el gobierno y la coalición. En el Senado necesariamente tendrán que corregirse muchas de estas características de lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, de manera que por lo menos no se produzca una debacle absoluta. Creo que fue un error haberle puesto fin al lucro, por lo menos en la aprobación hasta ahora de la Cámara de Diputados. Bueno, creo que el senador Carlos Montes hizo un comentario muy adecuado hace un tiempo y que se fue diluyendo, que la definición de lucro tiene que ser precisa y en términos generales uno entendería que el lucro es ganancia excesiva. Ahora, ¿qué es lo que es excesivo? Bueno, hay una serie de parámetros que se usan en los servicios públicos. De hecho, hay una discusión hoy día que fomenta y lidera el gobierno en que se acusa a ciertos proveedores de gas de haber tenido una ganancia excesiva. ¿Ya? Y es un detalle, es un análisis técnico muy serio en el cual están, por un lado, las compañías de gas que han contratado a unos estudios de abogados muy prestigiosos y de otro lado el ministerio. El lucro como una retribución normal sobre la inversión, me parece a mí que no es ni pecaminosa, ni atacable, no es un problema. Vamos a terminar con un sistema que tampoco es tan sorprendente en un país tan conservador como este. Vamos a terminar con un sistema en que va a haber los únicos que van a poder proveer educación privada van a ser las congregaciones religiosas. Vamos a terminar con un sistema, por un lado un sistema público, por otro lado un sistema dominado por la Iglesia. Ha cometido un error el gobierno, entonces, dejarse llevar por las peticiones de la calle, de las marchas que hemos visto en los últimos años, más que sea una conversación de academia entre expertos para hacer la reforma. No, yo no creo que haya que restringir la discusión. La discusión tiene que ser abierta, transparente y general. Pero el rol del líder y del político profesional es tratar de guiar esta posición. Y hemos visto de parte de la presidenta y del ministro de Educación, en este sentido, una ausencia absoluta de liderazgo, en mi opinión, con respecto a encauzar esta discusión. El ministro de Educación es economista al igual que usted, él trabajó en el FMI, usted en el Banco Mundial. ¿Cómo cree que lo ha hecho él en su trabajo en estos 7 meses? Bueno, yo creo que le tocó una cosa, yo escribí una columna que se llamaba, la titulé En defensa de Nicolás. Creo que le tocó una labor imposible. Se le ha pedido a Nicolás Eizaguirre que en un periodo, además le dieron 100 días inicialmente, en 100 días solucionara todos los problemas. Lo único que no se le pidió es que Chile mejorara el equipo de fútbol, cosa que además es casi tan difícil como solucionar el problema de la educación. Pero dentro de esta dificultad, que yo la reconozco, creo que ha habido una falta de liderazgo de parte del ministro. Trata de explicar lo que va a suceder, pero no ha logrado, en mi opinión, encauzar la discusión por donde debe ir y tampoco vencer los resquemores
bastante justificado de parte de las familias. Tal como está la reforma educacional, ¿va a mejorar, va a mantener o va a disminuir la brecha de desigualdad? Yo creo que no va a tener, lo más probable es que tenga una contribución exacta e idénticamente igual a cero, con un riesgo de que empeore las cosas, porque lo que estamos haciendo es un cambio fundamental sin haber hecho ni un plan piloto. En un país normal, lo primero que uno va a hacer, si quiere hacer un cambio de este tipo, es tomar 7, 10, 12 municipios y hacer un plan piloto y ver qué pasa cuando uno hace cambios de esta profundidad. Y aquí lo que hemos hecho es entrar a mata caballo, iniciando la reforma con un capricho, que es terminar con la selección, sin saber dónde nos va a llevar. Y eso está mal. Es decir, estamos mucha teoría y poca evidencia empírica. Bueno, este es un gobierno que la cúspide está formada por gente que ha laborado toda su vida en organismos internacionales o que han hecho su última carrera en organismos internacionales. Tenemos una presidenta que viene de las Naciones Unidas, tenemos un canciller que viene de las Naciones Unidas, tenemos el ministro de Educación que viene del Fondo Monetario Internacional y anteriormente de la CEPAL. Es decir, mucha teoría, mala teoría y poca práctica, poco pragmatismo. Bueno, también usted dio las proyecciones económicas, cuánto vamos a crecer, tanto este año como el próximo. De eso estaremos hablando a la vuelta de esta pausa con Sebastián Edwards. Seguimos conversando con Sebastián Edwards. Usted proyectó que Chile va a crecer 1,9% este año y 2,7% en 2015. ¿Esas cifras son símbolos o muestras de la nueva mediocridad, tal como lo dijo el Financial Times hace unas semanas? Bueno, son cifras malas. Son muy por debajo de lo que Chile aspira, pero son el resultado de tres cosas. Uno, un medio internacional, una economía global poco amable, con una caída de los precios de los commodities. En segundo lugar, la incertidumbre que ha generado, a pesar de los intentos verbales, por lo menos del ministro Alberto Arenas, la incertidumbre que ha reducido el gasto, tanto de inversión como de consumo. Lo acabamos de ver con las cifras del retail, que fueron sumamente malas. Y me parece difícil que lleguemos incluso a el 3% el próximo año. Esto tiene como parte un arrastre de más de una década de no haber seguido políticas pro crecimiento y pro productividad, falta de inversión en infraestructura y en nuevas tecnologías, como dijo el expresidente Ricardo Lagos, y todo este cúmulo de cosas se suma en un crecimiento débil. Ahora, ¿vamos a caer en la nueva mediocridad o no? Depende de qué haga el gobierno el próximo año. Yo creo que van a cambiar y que va a haber un punto de inflexión y va a haber una corrección, pero no sé. ¿Usted confía entonces cuando la semana pasada Alberto Arenas llamó a generar nuevas confianzas con el empresariado, incluso diciendo que Alto Maipo, la hidroeléctrica de AES Gener, tenía que construirse en los tiempos establecidos? ¿Usted cree entonces que hay una nueva sintonía entre el gobierno y los empresarios? Bueno, yo creo que lo que dijo el ministro Arenas la semana pasada con respecto a la central Alto Maipo podría ser un primer paso a una rectificación de políticas y de lenguaje, en que en vez de demonizar al sector privado y en vez de demonizar al sistema de mercado, cosa que continúan haciendo Osvaldo Andrade y la bancada adolescente de diputados, el gobierno empiece a reconocer que este sistema que ha tenido Chile durante los últimos 25 años ha generado un sistema sumamente exitoso. Puede ser, pero faltaría ver hacia adelante que otras cosas, otras medidas se tomen. Usted también mencionó que como probabilidad, como en un escenario supuesto, un cambio de gabinete, e incluso insinuó a José Gregorio, quien estaba presente en el estrado en este seminario. ¿Dónde cree usted que podría estar este cambio de gabinete? Bueno, yo lo que creo, el escenario que me parece a mí que es el más posible, es que esta desaceleración de la economía sea tal que haga o que obligue al gobierno, dentro de un liderazgo pragmático, a rectificar las políticas y postergar y también cambiar algunas de las reformas más agresivas que estaban planteadas, y que suceda algo como lo que sucedió en Francia en el año 84, cuando el presidente socialista François Mitterrand hizo un cambio de la política justamente de su partido, el Partido Socialista. ¿Pero qué ministerio, a su juicio, debería cambiar? Yo creo que lo importante no es eso, no son las personas, eso es un poco la anécdota. Lo importante es el cambio de política, es dejar atrás
las reformas más antimercado y más agresivas o radicales y enmendar rumbo. Eso se puede hacer de dos maneras. Una, con el mismo gabinete, lo cual es difícil porque ¿qué credibilidad tienen? Pero con un cambio de discurso y de política, o con una señal más firme, que es cambiar de gabinete. Y yo no descarto que a la vuelta del verano haya un cambio de gabinete y eso podría implicar un cambio en el equipo económico. Usted es profesor universitario. ¿Qué nota le pone a Alberto Arenas en el manejo económico de este gobierno? Por esfuerzo, 5, por resultados, 4.2. ¿Pasa el curso? Pasa el curso, por ahora. Sebastián Edwards, economista de la UCLA, muchas gracias por su tiempo con Agenda Gracias, Económica. Nicolás, como siempre, un gusto. Bueno, con este análisis de uno de los economistas más reputados de nuestro país en el extranjero, terminamos este lunes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.